Hoy estamos en CNN Chile junto a uno de los científicos y de los intelectuales más importantes, más influyentes también en el debate público, Richard Dawkins. Mr. Dawkins. Señor Dawkins, gracias por estar aquí en CNN Chile. Hablemos sobre ateísmo. Usted ha dicho que la fe es uno de los grandes males de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, la fe alienta a las personas a hacer cosas sin razón. Usualmente tus decisiones deberían estar basadas en evidencia. Tus creencias deberían estar basadas en evidencia. Y tus decisiones deberían basarse en la evidencia que permita predecir los resultados probables. La fe dice que debes creer en cosas, tengas o no la evidencia. De hecho, te alienta a creer en cosas sobre las que no hay evidencias. Cuando Tomás dudó, Santo Tomás, dudaba, no creía que Jesús había vuelto de la muerte. Él quería tocarlo y Jesús le dijo: Tomás, porque has pecado es que no crees. Y llamó más virtuosos a quienes creen sin ver. Ese es un lema terrible y Tomás debería ser considerado el santo patrono de los científicos. Uno solamente debe creer en aquello que tiene evidencia, y la fe puede ser realmente perniciosa si las creencias que uno tiene sin evidencia te llevan a realizar actos fanáticos y peligrosos como matar gente, bombardear gente, cometer actos suicidas. Esas cosas que vemos hoy en el mundo a través de las noticias son debido a la fe. ¿No cree que hay un espacio en la experiencia humana para experimentar cosas que no estén relacionadas con la evidencia o la racionalidad? No, porque siempre está basada en evidencia. Puede ser una evidencia muy sutil. Por ejemplo, ¿cómo sabes que tu esposa te ama? Pues porque tienes evidencia. La evidencia puede no ser científicamente experimental o algo así, pero tienes evidencia por ciertos tonos en la voz, formas de mirar, pequeñas caricias, todo lo que experimentas cada día que te hace saber que tu esposa te ama o tu esposo te ama. Y esto es evidencia, no es otra cosa que evidencia. Otra cosa que no sea evidencia sería sobrenatural. Y eso es lo que la verdadera fe, la religión, es. Creer en algo en lo que no hay absolutamente ninguna evidencia. Usted propone un ateísmo militante. No es suficiente decir, ok, hay gente que tiene fe, otros no, cada uno tiene derecho a tener sus propias creencias y fin de la historia. Bueno, puedes decir que todo el mundo tiene derecho a tener sus propias creencias, por supuesto, pero no tienen derecho a dudar de los hechos. Los hechos son independientes de lo que la gente quiere creer, y esta actitud de tolerar que la gente pueda creer en lo que quiera se vuelve peligrosa cuando lleva a que personas sean hombres bombas. Ese tipo de cosas que pasan, no todo el tiempo, pero pasan suficientemente seguido. Solo los fanáticos extremos realmente lo hacen, pero los no extremos, los no fanáticos, han sido criados para creer que la fe es una virtud. Lo otro que siento es que alimentar a los niños con sinsentidos es privarlos de la oportunidad de conocer cuán maravillosos son los hechos verdaderos. El conocimiento científico es un regalo maravilloso para dar a un niño, y entregar a un niño tonterías supersticiosas es, creo, una forma de abuso infantil realmente. Todavía hay ciertos aspectos del universo que la ciencia no puede explicar, al menos hasta hoy. ¿Cómo partieron las cosas, por ejemplo? ¿No hay espacio para otro tipo de explicaciones, o al menos para el agnosticismo racional? Bueno, tenemos que ser agnósticos sobre las cosas de las cuales no tenemos evidencia. Como dijiste, hay cosas que no entendemos todavía. Todavía no entendemos el origen de las leyes físicas, por ejemplo. Es un paso extraordinariamente ilógico decir que porque la ciencia no lo entiende, debería hacerlo la religión. Nadie lo entiende. Y si la ciencia no puede explicar algo, apuesto tu vida a que la religión tampoco lo podrá hacer. Usted dijo, citando a Robert Pirsig, cuando una persona sufre de una ilusión se llama locura. Cuando mucha gente sufre de una ilusión se le llama religión. Sí, es un buen punto eso. Hay personas en manicomios que creen que son Napoleón y los llamamos lunáticos, pero como él dijo, cuando millones creen en una ilusión similar, lo llamamos religión. Y eso supone que tenemos que respetar eso.
¿La mayoría de la población mundial sufre de una ilusión? Sí, pero de hecho está decreciendo. Si miras los lugares donde hay mayor educación y especialmente donde hay más prosperidad, donde la gente se priva menos de las cosas, Europa Occidental, el norte de Europa, incluso en Estados Unidos, donde la gente está infestada religiosamente, está bajando, especialmente entre la gente más joven. Pero si la religión es solamente una especie de ilusión, ¿cómo es que cada una de las grandes civilizaciones que conocemos ha tenido religiones? Bueno, eso es indudablemente cierto y creo que es en parte una pregunta de índole psicológica, porque es psicológicamente tranquilizador para las personas creer algo sobrenatural cuando está frente a un gran misterio y enfrenta la complejidad de los seres vivientes. Y cuando sabes que las máquinas están diseñadas por ingenieros, es tentador pensar: yo también tuve que haber sido diseñado por algún tipo de ingeniero divino. También hay otras cosas como el miedo a la muerte, el duelo, el deseo de reencontrarse con los seres amados después de que han muerto. Hay una gran satisfacción emocional, consuelo, que se puede ganar con las creencias religiosas. Como evolucionista, usualmente digo que creo que las creencias religiosas, las opciones religiosas más extendidas, son un subproducto de algo más de la psicología. Por ejemplo, un subproducto de valores biológicos genuinos, como obedecer a la autoridad, especialmente en los niños. Es importante para la supervivencia de los niños que obedezcan a sus padres y creer lo que sus padres les dicen sobre los peligros que pueden correr, porque esos peligros existen. Esto se puede arrastrar a que si el cerebro de un niño es prediseñado para creer en todo lo que le digan sus padres, entonces eso te va a forzar a creerles incluso cuando te digan algo que es una tontería, porque los cerebros de los niños, por definición, no son capaces de distinguir los buenos consejos, como no toques una serpiente, de los malos consejos, o consejos tontos como que tienes que rezar 5 veces al día mirando al este. ¿Nuestra moral moderna, la moral occidental, de la civilización occidental, no viene de la Biblia? No, espero que no, al menos. Si tú lees, cualquiera que diga eso no ha leído nunca la Biblia, especialmente el Viejo Testamento. La Biblia es un pésimo manifiesto de inmoralidad. Pero en el Nuevo Testamento hay reglas positivas de moralidad. Tiene el sermón de la montaña, eso sería todo. Sí, bienaventurados los mansos, etcétera. Qué lindo. Pero en realidad el mensaje central del Nuevo Testamento, que deriva más de San Pablo más que de Jesús, es que todos los humanos nacieron en pecado. Ellos aman esta palabra, pecado. Y la única forma de redimirse del pecado es gracias a la sangre de Jesús. Jesús tuvo que morir. Dios mandó a su propio Hijo para ser ejecutado y torturado por nuestros pecados. Qué horrible idea, qué asquerosa idea. Esa es la idea central del cristianismo. Por lo que yo digo que no es a Jesús a quien hay que culpar, es a Pablo a quien hay que culpar por eso. Probablemente los cristianos dirían que la idea central del Nuevo Testamento es el amor. Bueno, podrías decir eso. Eso es lo que Jesús diría. Él era un buen hombre, pero Pablo no era un buen hombre. Y el cristianismo fue fundado por Pablo, y lo que tenemos es el legado de él. Si la religión es una ilusión, como usted dijo, ¿podemos acordar quizás que esa ilusión tiene efectos positivos en la sociedad? Lo dudo. Digo, podría ser, pero sería algo más incidental. Podemos hacer mucho más con filosofía que con religión. Podemos sentarnos juntos y pensar en el mejor tipo de sociedad para vivir. Podríamos no estar de acuerdo, pero nuestros criterios serían estables sobre el bienestar, sobre la reducción del sufrimiento, ese tipo de cosas. No sería porque un libro sagrado lo dice, porque la gente que escribió el libro sagrado lo hizo 2000 años atrás y no sabían todo lo que nosotros sabemos. Entonces, ¿por qué les deberíamos creer? Estaba pensando más bien en la cohesión social. Citando a Durkheim, la religión crea grupos cohesionados que pueden funcionar como un organismo. Bueno, esa es una visión más involutiva, pero sí puede.
Yuval Harari ha hecho este punto y otros han hecho el punto que las religiones entregan un foco social que puede ser para bien o para mal. Puede ser este tipo de foco social que genera lealtad a tu país en tiempos de guerra. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que fue un desastre ridículo promovido por la cohesión social a la idea de somos británicos y somos mejores o somos alemanes y somos mejores. Entonces, la cohesión social es una bendición mixta en la que probablemente es más fácil sacar cosas buenas que en la religión. Pero no tenemos ninguna evidencia de sociedades sin religión que hayan sobrevivido por periodos largos. No la tenemos. La aproximación más cercana sería la Escandinavia, moderna, supongo. Son países donde hay prosperidad, hay buenos niveles de bienestar social, hay buena educación, hay buenos servicios médicos. Un mundo que imite a los escandinavos sería un buen mundo para vivir. La pregunta es si ese tipo de sociedad será de largo plazo. Todavía no lo sabemos. Tendremos que esperar para verlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos conversando con Richard Dawkins. Estamos de vuelta con Richard Dawkins. Mr. Dawkins, Señor Dawkins, ¿puede la religión ser en algunos momentos o en algunos aspectos algo bueno para las sociedades? Creo que tiene consecuencias buenas, pero creo que la mayoría de los efectos positivos son artísticos, obras de artes, pinturas, música, gran arquitectura. Es difícil pensar en algo más. Le doy un ejemplo chileno. Durante la dictadura de Pinochet, la Iglesia Católica fue un refugio para muchas personas. Muchas vidas se salvaron gracias al poder de esa institución. Pinochet pudo cerrar el Congreso, pudo cerrar los medios independientes de prensa, pero no la Iglesia Católica. Tuvo un rol positivo en ese contexto. Sí, porque era una institución poderosa e históricamente fue importante, por lo que quizás Pinochet no se atrevió a interferir. Entonces la gente pudo refugiarse. Pero esto es un subproducto incidental, ya que pudo haber pasado con cualquier institución poderosa y resultó ser una religiosa. Hoy en día la Iglesia Católica, no solo en Chile, está pasando por un momento difícil por los casos de abuso sexual. ¿Qué opina al respecto? Esa es una de las razones por las que está pasando por un momento difícil y me encantaría ver la muerte de la Iglesia Católica. Me encantaría verla decayendo en Irlanda, me encanta verla decayendo en Chile. Pero es por diferentes razones, porque fomenta mentiras que conflictúan con las verdades científicas. Pero si tienes razón, por supuesto, la Iglesia está sufriendo mucho por las horribles prácticas de abuso infantil que parecen prevalecer en ella. ¿Debería prohibirse entonces la educación religiosa? No, creo que es importante que los niños aprendan sobre religión porque es imposible comprender la historia sin entender las motivaciones religiosas que tantas cosas que han pasado en ella, como las guerras y otros hechos. Es importante conocer la Biblia por las figuras literarias. Presumo que es lo mismo en español que en inglés. Gran número de retóricas, metáforas que vienen de la Biblia. Figures of speech, similes, metaphors, come directly from the Bible. Serías analfabeto si no conoces la Biblia, tal como serías si no conoces grandes obras del pasado como las de Shakespeare. Pensaba más bien en la educación que imparten colegios católicos. Definitivamente deberían detenerse. Enseñarle a un niño, tú perteneces a esta religión, tú eres un niño católico, eso es pernicioso. De hecho, es abuso infantil. Enseñarle a un niño que hay algo llamado cristianismo, que hay gente que cree en esto o en aquello, que hay católicos, protestantes, musulmanes, judíos, eso sería importante de enseñar, pero no le enseñes a un niño, tú eres un niño católico.
eres un niño protestante. Eso es maldad. Cuando dice que le gustaría ver la muerte de la Iglesia Católica, para mucha gente la Iglesia, las iglesias en general, son una forma de unir personas, son una manera social de tener relaciones significativas con vecinos, etcétera. Sí, pero seguramente hay mejores formas de hacerlo que adscribirlo a un montón de tonterías cósmicas. ¿Pero no cree ningún tipo de beneficio social de la religión en absoluto? Probablemente lo tenga, pero eso es algo incidental. Lo importante aquí es lo que es verdad y lo que no lo es. Pero algo no tiene que ser necesariamente verdadero para tener un efecto. Si a ti te importa eso, buena suerte. A mí me importa la verdad. ¿No le interesa entonces cómo las sociedades se desarrollan? Sí, pero hay mejores formas de hacerlo que fomentando creencias en mentiras. Puedes tener clubes sociales, puedes creer o unirte a movimientos políticos, puedes ir a conciertos, elecciones y teatros y bares. Esas también son formas de promover cohesión social. Apoyar a clubes de fútbol también es algo que une a la gente, pero que no van en la misma dirección que creer en falsedades sobre el universo y sobre la vida. ¿Podríamos decir que usted quiere un mundo post-religioso, que ese sería un mundo mejor? Sí, creo que sería mejor y creo que falta mucho tiempo para eso. Como científico, ¿cree que eso pasará eventualmente? Como dije, creo eventualmente pasará, pero necesitaremos mucho tiempo. Necesitamos mucha mejor educación. Hay muy buena evidencia de que donde hay mayor bienestar social, previsión, buena educación, son los países menos religiosos del mundo. Eso se ve incluso dentro de Estados Unidos. La religión tiende a ir de la mano con la pobreza, con la privación y con la falta de educación. Si logramos acabar con esas cosas, entonces la religión irá en declive. ¿Considera que la religión tiene un papel relevante en la violencia? Obviamente, en lugares como Siria y el Medio Oriente, sí. Pero no es más bien una violencia sobre lo sagrado más que sobre religión. Digo, lo sagrado podría ser cualquier cosa. Sí, bueno, eso es exactamente de lo que hablamos antes sobre la cohesión social. Una de las consecuencias de la religión es que te hace identificar con un grupo en particular. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, cuando los católicos y protestantes norirlandeses se matan mutuamente, no lo hacen realmente por una discusión teológica. Se matan porque dicen, este es nuestro grupo y ese es el de ellos. Nosotros somos los naranjos, ellos son los verdes. Voy a vengar la muerte de mi abuelo que fue asesinado por un católico o por un protestante. Esa es la desventaja, el lado negativo de la cohesión social de la que hablábamos. Y es la motivación principal, probablemente, de lo que yo llamo violencia inspirada en religión. Pero no es que esté inspirada directamente por desacuerdos teológicos. Es que la gente usa etiquetas para identificar quién es el enemigo y quiénes son los suyos, y la religión es una etiqueta de identificación muy fuerte por el efecto de cohesión social que mencionamos antes. Pero el peor genocidio de la historia no se hizo en nombre de la religión. Stalin estaba actuando. Bueno, eso depende de lo que considere religión. Cualquier creencia fanática que no esté basada en evidencia. Si definimos eso como religión, entonces el stalinismo fue una religión. El hitlerismo fue una religión. Hay que admitir que no fue una religión basada en lo sobrenatural en ese caso. ¿Puede haber religiones seculares como esas? ¿Perdón? ¿Puede haber religiones seculares como esas, no relacionadas a...? Sí, podrías llamarlas religiones seculares, pero es una creencia basada en algo que no es evidencia. Hitler creía tener evidencia de que su raza era superior. Y era falsa, era evidencia falsa y fanática. Y Stalin creía que la historia iba a terminar en un partido y en el comunismo. Sí, estas son creencias peligrosas, porque son creencias fanáticas e ideológicas que no están basadas en evidencia.
Y no es peligroso creer siempre en la ciencia, porque la ciencia evoluciona, puede equivocarse. Sí, la ciencia puede equivocarse y de hecho progresa fortaleciendo las cosas, pero la ciencia es el mejor método que tenemos para descubrir la verdad. Y si hubiera un método mejor, eso sería una parte de la ciencia. Hoy los derechos humanos son sagrados para muchos en el mundo, la libertad individual, la democracia. ¿No son esos principios sagrados igual de irracionales que la religión? Bueno, esto es interesante porque sí lo son en cierto sentido, provienen de un tipo de creencia fundamental, creencia en los derechos humanos. Pienso, por ejemplo, en los derechos de los animales que no son humanos. Podrías discutir con algunas personas sobre lo que estas normas morales hacen sobre la premisa de que el sufrimiento humano es lo que realmente importa y el sufrimiento animal no. Así que sí, es posible cambiar sobre un criterio básico de las éticas de nuestros valores. Usted hablaba sobre el sufrimiento animal. ¿Estamos siendo ciegos los humanos respecto al sufrimiento que estamos causando? Creo que es interesante históricamente mirar atrás hace 300 años, cuando los esclavos no eran considerados humanos, así que eran tratados de forma abominable. Es muy difícil para nosotros pensar en estar 300 años atrás e imaginar lo que hubiera sido ser tan cruel. La forma en que los esclavos eran transportados en barcos, tirados en el piso, sin poder moverse. Tenemos que preguntarnos qué cosas de las que hacemos hoy podrían ser vistas en el futuro con el mismo horror. ¿Cree que en el futuro pensaremos en cómo tratamos a los animales, como a los esclavos antes? Eso sospecho, sí. ¿Deberíamos garantizar algunos derechos a los animales entonces? Creo que es muy difícil dar argumentos en contra de eso. Creo que algunos de los mejores filósofos morales sugieren que cualquier ser que siente, sin incluir plantas ni criaturas que no tengan sistema nervioso, creo que los biólogos dicen que para experimentar lo que es realmente el dolor no se requiere gran intelecto. El dolor es un mecanismo biológico que evoluciona para prevenir el daño. Entonces, si un animal está herido o hace algo que le cause dolor, se puede considerar un tipo de advertencia que te dice, no hagas eso de nuevo porque la próxima vez podría matarte. No hay razón para suponer que necesitas la inteligencia para beneficiarte de ese tipo de advertencias. Es más, podrías decir que mientras menos inteligente es la especie, más dolor necesitas para aprender. Entonces, quizás tengan una mayor sensibilidad al dolor comparado con nosotros, que somos inteligentes y necesitamos solo una pequeña cantidad de dolor para desalentarnos de hacer eso en el futuro que nos ha causado dolor. Usted es ateo, un ateo militante. ¿Considera que en gran parte del mundo el ateísmo es una mala etiqueta, una mala palabra? Sí, es una mala etiqueta, especialmente en Estados Unidos. No sé cómo es acá. En Estados Unidos claramente no podrías ser elegido para altos cargos si dices que eres ateo. En Inglaterra podrías. Allá es más irrelevante, creo. En Estados Unidos la gente piensa que no puedes ser una buena persona. Es una idea extraordinaria. Necesitas la religión para ser una buena persona. Una vez estuve en un programa de radio estadounidense donde la gente llamaba, un hombre llamó desde Texas, dijo que no creía en Dios y luego le disparó a su vecino y hubo gente que en realidad lo relacionó con eso. Yo quisiera vivir en un mundo donde la gente no crea en este tipo de cosas. Usted ha aparecido en Los Simpson y en South Park. Usted ha aparecido en Los Simpson y en South Park. Disfruté Los Simpsons. Fui al estudio en California, por supuesto hice solo mi voz porque son caricaturas. Y los actores que hacen a Homero Simpson y a Marge no lucían nada como me los imaginaba. Podía escuchar la voz de Homero saliendo de ese actor y eso fue tanto incongruente e hice una pequeña parte con mi voz.
South Park es, bueno, South Park no tiene un sentido del humor muy elegante. Sí, yo solo he visto el episodio que alguien me envió con mi aparición. No es una sátira apropiada porque no es sátira en absoluto. En realidad solo se trata de ser escatológico. Pero es un capítulo sobre una guerra entre dos grupos en un mundo post-religioso. Eso es algo válido. Si todo el mundo fuera ateo, ¿no habría una guerra entre ellos? Algo interesante en la historia es que cuando un movimiento empieza tiende a dividirse en facciones y está satirizado de manera preciosa en Life of Brian de Monty Python, donde una facción tiene la sandalia y la otra tiene al dios. Y se dividen y sigue a Dios y la otra sigue la sandalia. Esa es una buena forma de satirizar. Finalmente, usted ha estado en Chile, tuvo la oportunidad de visitar la Antártica, Punta Arenas, pudo ver una réplica de la nave de Darwin ahí en Punta Arenas. Ese ha sido el punto más alto de nuestro viaje a la zona austral de Chile. Estar ahí y ver la réplica del Beagle y también de una nave de Magallanes, otro explorador importante en la historia. Eso fue maravilloso. También estuvimos en Rapa Nui, vimos las estatuas que son asombrosas. En muchas formas es un lugar trágico también, pero fue muy interesante estar ahí. Estuvimos 4 días. Esas estatuas de Rapa Nui son otro ejemplo de pueblos que creen en cosas sobrenaturales. Bueno, eso los llevó a estos esfuerzos extraordinarios, esta enorme cantidad de trabajo para tallar las estatuas, transportarlas, erigirlas. Solo la religión puede hacer algo así a las personas, ¿es verdad? ¿Y eso es bueno o es algo malo? Bueno, no fue algo bueno para ellos porque gastaron sus vidas haciéndolo, pero es muy interesante para nosotros. Mr. Dawkins, gracias por esta conversación con CNN Chile. Esa fue la conversación para CNN Chile con Richard Dawkins. Nos vemos en otra ocasión.